¿Qué tal, Francisco? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por contar este capítulo judicial sobre tu padre, sobre Nelson. Vamos por partes. Empecemos primero, ¿cuándo fue detenido? ¿Por qué fue detenido? ¿En qué condiciones fue detenido Nelson Serrano? Bienvenido. Se habla de detenido. Realmente lo que fue, fue secuestrado en las calles de Quito, saliendo de un almuerzo un sábado 31 de agosto del año 2002, saliendo con mi mamá y con cuatro amigos. Salían más o menos por las 5 de la tarde, Ujú. saliendo ahí por la 12 de octubre. Y se enfrenta con seis hombres vestidos, armados, con metralletas. Le apuntan la metralleta a mi padre y le agarran y le meten en un carro con ventanas oscuras, sin marca, y le llevan. Él pide por qué le están agarrando, que esto, que el otro. Enseñaron un papel, pero no lo dejaron ver y le metieron. Mi madre con unos amigos se metieron en un taxi y le siguieron. Y vieron que se metieron ahí por el edificio de inmigración, Ujú. pero como era un sábado y era tarde, le dijeron a mi madre que ya no, que tendría que esperar para el domingo, que venga con comida, que esto y lo otro, pero en realidad lo que pasó es que esta gente, eran policías fuera de su jornada, que fueron coimados por un fiscal americano de la Florida y con la ayuda de un funcionario de la Embajada Americana, de Jorge Pastor Peñarera, que era un ex intendente de la policía, si entiendo bien, pero que estaba trabajando para la Embajada Americana como liaison en cuanto a la policía antidroga. Estamos hablando una vez más del 2002. Entonces, él fue que organizó todo, planificó todo, y le agarraron y en vez de ponerle en una celda de inmigración, le llevaron en la puerta de atrás del edificio y le llevaron a una oficina donde Víctor Hugo Olmedo, que era intendente de policía de ese entonces de Pichincha, trató de hacer un juicio, digamos, un proceso, y de decir que le estaban deportando a mi padre por no ser ecuatoriano, de lo cual sí era. Y de ahí le llevaron y le metieron en una jaula de perros en la área canina del viejo aeropuerto de Sucre. Y ahí pasó la noche, hasta ahí es donde le golpearon, le metieron una paliza, y la mañana, a las 7 de la mañana, le hicieron abordar un vuelo de American, sin documentos, sin pasaporte, sin nada. Y ya sangrando y todo, la azafata le vio y le dijo, no, este señor no le vamos a dejar entrar al avión. Pero como ahí estaba el policía detective de la Florida, él pidió de hablar con el capitán de American, y el Ujú. capitán dijo, no, estos pueden entrar. Y así les llevaron a los Estados Unidos. Bueno, realmente es impactante el testimonio que nos estás comentando en este momento. ¿Cuáles fueron las razones por las que se lo llevaron? ¿Cuál fue los argumentos, las explicaciones que se les dieron esos días? Ya nos comentabas un tema de deportación, pero eso se sustentó por cuánto tiempo más, esa versión, digamos, que se le estaba deportando, hasta ya el caso por el que está ahora en prisión. Sí, las razones y todo lo que vinieron el fiscal norteamericano al Ecuador era que le querían extraditar a mi padre para llevarle a un juicio de homicidio de cuatro personas. Este crimen pasó en las oficinas, ex oficinas de mi padre, que fue uno de los socios y los hijos del otro socio. Fueron cuatro personas. Una de esas personas era la hija del otro socio, que también era fiscal norteamericana. Y esto pasó en el año 97, diciembre 3. Y Ujú. claro, como mi padre era ex socio y también le estaba mandando juicio a una de las víctimas, a él le vieron como sospechoso, tanto como a mí, porque yo también trabajaba ahí. Pero nos investigaron, que era claro, y nosotros ya cooperamos con ellos, hablamos con la policía, con los fiscales. Pasaron 2 años y medio en lo cual habíamos cooperado con ellos y no salió nada.
no salió nada de quién fue, alguna pista, y el caso terminó siendo frío. Pero lo que pasa en el año 2000 es de que el fiscal general del distrito está por ser reelegido y Ujú. su propio partido político, los republicanos, le veían a él ya como alguien débil porque este crimen fue el crimen más horroroso de la historia de la Florida Central. Y él como fiscal nunca llegó a agarrar a uno culpable o a cerrar el caso, entonces estaba con estas conversaciones habían de que hay que elegir otra persona. Claro, Y ahí es cuando ellos sacan y se inventan unas huellas digitales para parecer de que mi padre estaba en el aeropuerto de Orlando, porque él realmente estaba en Atlanta, que son como 800 kilómetros de distancia, y él está ahí en video en los hoteles, todo. Entonces tiene su cortada. Pero como mi padre es latino y le nombraron, le dieron el apodo el mexicano, y mm, constantemente durante las investigaciones iniciales de este crimen apuntaban a él y diciendo que había este roce, esta pelea entre socios y le veían a él como sospechoso número uno. Pero como les digo, el caso fue frío y renace el caso con estas huellas digitales, hacen que un gran jurado le dé una orden de arresto, pero mi padre ya se había jubilado. En el año 2000, como era su plan de toda su vida, era de jubilarse y regresar a Quito. ujú. Entonces ya no le podían, ya no había otra forma de arrestarle, si no era por extradición. Y en el momento que ellos encuentran de que mi padre como ecuatoriano era muy difícil extraditarle y tendrían que hacer un juicio en el Ecuador para convencer al gobierno ecuatoriano que Claro. hay mérito. Ujú, En ese punto, y ya después de hablar con el presidente de la Corte Suprema del Ecuador, con el jefe de la Policía Nacional, con el director de inmigración, habían hablado con todos ellos, le habían dicho lo mismo. ujú. Aquí tienes que andar con el mismo proceso, ustedes no tienen nada que ver ya, esto ya es de estado a estado. Claro. Ellos más bien regresaron a la embajada y hicieron el plan de capturarle, de secuestrarle y así en un día al otro llevar a los Estados Unidos, de lo cual termina calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de derechos humanos más evidenciada en contra de los Estados Unidos desde que se firmó la Declaración Americana, desde que se organizó los Estados Americanos. ¿Y qué ocurrió? Llegó la comisión, recomendó a la Corte Interamericana ya tratar el caso, no llegó a la Corte Interamericana. Y finalmente, ¿cuál fue la sentencia que recibió su padre? Pero el primer reclamo que hicimos con la comisión fue en contra del Ecuador. Esto ya fue en el año 2002. Claro, eso es muy tarde. Todos hay que tener una paciencia tremenda porque no Claro. fue sino hasta el 2009 de que el Ecuador asumió responsabilidad, reconoció todas las violaciones y los delitos que se cometió por este teniente Olmedo, por todos los otros policías, y claro, quedaron en nulo esta deportación ilegal, y hicieron una demanda a los Estados Unidos. Ujú, Ah, con los Estados Unidos teníamos que terminar las instancias legales aquí en la Florida. En ese entonces, eso fue ya en el 2009, por el año 2009, ah, perdón, en 2013, y yo hice un reclamo en contra de los Estados Unidos, de lo cual el año pasado, en el 2020, la comisión también se sancionó a los Estados Unidos, yo por reconocer todas las violaciones que hicieron y pidieron la liberación de inmediato de mi padre y que hagan ese tipo de reparaciones y mientras tanto que le den la atención médica que él necesita. Entonces, eso es con la comisión. O sea, tenemos el apoyo de la comisión, tanto como las Naciones Unidas, como ujú. el gobierno ecuatoriano, que ha investigado esto de todo, de pies y cabeza. Está recontra comprobado todo lo que pasó, todas las ilegalidades, todas las violaciones. Pero los Estados Unidos hasta ahora no quiere responder a esto y la Florida más que todo no quiere aceptar ninguna responsabilidad por lo que hicieron. Y al final, mi padre secuestrado en el 2002 se espera hasta el 2006. O sea, mi padre pasó 4 años en la cárcel local esperando su juicio. Ujú. En el 2006 le encontraron culpable
sin evidencias. Ni siquiera podían evidenciar de que estaba en la escena del crimen. Y Configuraron entonces, digamos, el delito, las investigaciones, todo para culpar a su padre. sí, o sea, dijeron, no, aquí tenemos pruebas de que él estaba en el aeropuerto de Orlando. Entonces nos mintió que estaba en Atlanta. Entonces, con eso decimos que él tuvo que ser el matón, el asesino. Ujú. Y, claro, escondieron pruebas. Escondieron la prueba de una arma, que habían tres armas, no solo dos pistolas, pero un rifle de calibre 30 de bala militar, que había ADN de un guante, de que todo el mundo está de acuerdo, que este guante fue un guante de plástico, de látex, que usó el asesino. Y el ADN que está ahí no es de mi padre, ya comprobado. Pero escondieron eso, escondieron la petición de extradición. Dijeron Ujú. que él fue arrestado. Escondieron testimonios de los testigos, otros testigos oculares, del testigo ocular que estaba ahí con los asesinos el día del asesinato. Él confiesa que estaba ahí. Y dando esta información, la policía lo guardó y nunca salió nada de eso tampoco. Es el único culpable de este asesinato ha sido su padre. Toda la culpa recayó sobre él, hubo otros involucrados. Nadie más. Y eso fue la teoría del Estado, de la Fiscalía, de que mi padre actuó solo, que él viajó de Atlanta a Orlando esa tarde, que manejó en tiempo pico a esas oficinas que queda a más de 80 millas de distancia. Después mató a esas cuatro personas sin dejar huella, sin dejar nada, a una distancia corta, con un calibre 22, un calibre 32 y claro, este otro 30. um, y que salió de ahí, viajó otras 80 millas a otro aeropuerto, cogió un vuelo y regresó a Atlanta para poder estar una vez más en el video del hotel. O sea, Ujú. una teoría completamente imposible más que todo, pero te digo, el estado, el área de este crimen, Polk County, como se puede escuchar, leer en el libro de Oscar Vela, de los crímenes de Barto. Ujú. Es una área rural más o menos, pero bastante racista. Ahí hasta ahora se reúne el Ku Klux Klan todos los meses, abiertamente. Hay un racismo fenomenal contra las personas de color, sean negros o latinos. Y era una gente que ya andaban, imagínate, desde el año 97 hasta el 2006, estaban hasta acá porque habían carteles en las carreteras con las fotos de las víctimas pidiendo ayuda, que hay $100,000 de recompensa por esta ayuda. Y claro, en las conversaciones con los hijos, papi, ¿por qué está ese letrero ahí? ¿Qué significa eso? Claro. 9 años hartos, de ahí le ponen a un latino con acento, mi padre, como sospechoso número uno. Y este jurado, hasta cuando se oye las entrevistas después de su sentencia y todo, dijeron que esperábamos de ver alguna evidencia de su inocencia y nunca vimos, o sea, completamente al revés Claro. lo que tienen que hacer, que una persona es inocente hasta comprobado culpable. Ellos más bien estaban buscando la prueba de la inocencia en vez de al revés, una prueba de ¿Cuál, culpabilidad. cuál fue la sentencia que tomó este jurado? Era una sentencia no unánime, era de 4 penas de muerte. 4 penas de muerte. Así Ahora es. se está cumpliendo todavía esa sentencia, han apelado, han aplicado otros recursos ahí en la justicia estadounidense. ¿En qué situación está el proceso, digamos? Sí, legalmente estamos en lo que se llama una resentencia. Tengo que explicar. Ok. La Florida tiene el peor sistema de justicia de todos los Estados Unidos. En los últimos 40 y algo años ejecutaron 99 personas hasta ahora y han exonerado del corredor de la muerte más de 30 personas. En esa etapa de tiempo tienen más exonerados del corredor de la muerte de cualquier otro estado. Significa de un buen porcentaje. Es un estado racista, la gente negra, la gente latina, cuando hay un crimen van a la cárcel, van al corredor de la muerte. Si hay alguien blanco con el mismo crimen, con el mismo tipo de antecedentes y todo,
les dan pocos años o les dejan libre. O sea, así de exagerado como puede sonar, es así. Así están los récords. Entonces, mi padre, la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que la Florida ha estado actuando inconstitucionalmente cuando venían las sentencias de pena de muerte. ¿Por Ujú. qué? Porque los jueces estaban haciendo las decisiones, no el jurado. Y la Constitución de los Estados Unidos garantiza que vas a ser juzgado por tus prójimos, Ujú. por un El jurado, no por un jurado, juez. claro. Claro, pero la Florida ha tomado la posición de que lo que dice el jurado es una recomendación, que el juez tiene que tomar la decisión. Entonces, de los 454 personas que estaban en el corredor de la muerte, más de 300, sus penas de muerte no fueron unánimes de un jurado, entonces las sentencias fueron quitadas de una y había que hacer una resentencia Ok. con un nuevo jurado. Entonces, todo eso se toma tiempo. Ahorita mi padre está en eso. Desde el 2017 le habían tenido que resentenciar y hasta Ujú. ahora no lo hacen. Y recién nomás, hace unas semanas, nos dijeron que posiblemente a fines del 2022 o si no el 2023. Mi padre tiene 83 años, es el más viejo que Ujú. está en el corredor de la muerte. Está con una salud débil y posiblemente no llega a eso. Y eso es exactamente lo que quiere la Florida, que se muere y no lleguemos a la Corte Federal. Claro, justamente esta resentencia modifica, digamos, el estatus de libertad de su padre, es decir, puede con esta resentencia salir en libertad, o únicamente es un cambio de quizás ya no la pena de muerte, sino otro tipo, más años, qué sé yo. ¿Hay este cambio? ¿Se va a verificar en esta resentencia el fondo de todo este caso o únicamente es algo, digamos, de forma del tema de los años, etcétera? Muy buena pregunta es, y lo que es aquí, él entra como culpable. Es un proceso solamente de resentencia. Entonces, al jurado Sigue se le siendo explica, culpable. sigue siendo culpable, pero para que el jurado puede decidir, y solo tiene dos decisiones, o pena de muerte o cadena perpetua. No hay otra. Entonces, para ellos poder evaluar el caso, hay que repasar todas las evidencias, todo lo que está. Y esta vez, por primera vez, un jurado va a escuchar pruebas de ADN, de la tercera arma, de los testimonios de los otros testigos oculares, de todas las otras cosas que ocultó la fiscalía. Esta va a ser la primera vez que un jurado va a escuchar eso. Y también, porque el caso de mi padre va a ser, va a ser filmado Ujú. por Univisión, por Telemundo, por CNN, por todos los canales, y ahí se va a escuchar, el mundo va a escuchar todo lo que se ocultó. Entonces el Estado no quiere eso porque ya tiene suficiente vergüenza de todo lo que ha pasado con estas injusticias y las exoneraciones que ha habido, que solo en este año ya Ujú. hemos tenido tres exoneraciones, solo en este año. Claro. En ese sentido, ¿cuál es, nos comentas que es, tu padre es la persona eh, mayor en este momento en Florida que está detenido en este corredor de la muerte? ¿Cuál es la situación de tu padre? ¿Cómo ha vivido tu padre todo este tiempo, desde el 2002 hasta ya el 2021, ya casi 2022? ¿Cómo ha sido todo este proceso de prisión y sobre todo el momento de que se llegue a tener la condena de muerte, que acá en Ecuador pues no se la tiene? ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue todo ese proceso de tu padre? Bueno, ¿qué te cuento? Esto es bien fuerte. Yo no sé cómo mi padre ha aguantado, ya son casi 20 años, la fuerza que tiene él y su fe en Dios, su fe que la verdad algún día le va a liberar. Am, es un ejemplo de que todo lo que ha sufrido, y cuando digo que ha sufrido, no ha sido solamente porque le quitaron su libertad, sino de el abuso que hacen a él, a un hombre hasta de 83 años. Esto pasó hace 3 semanas, regresa del baño, que solo puede tomar duchas 3 veces a la semana, y son por 20 minutos. Tiene 20 minutos para afeitarse, ducharse, y le tienen que regresar a la celda. Esposado, desnudo, frío, todo lo que puedes imaginar, así le transportan. Y
llega ahí y los guardias han agarrado todo lo que tiene en su celda, que solo 2 metros por 3 metros, pero su camita, todas esas cosas, todo botaron al suelo, todas sus medicinas abrieron. Toma bastantes medicinas ya, Ujú, por las partes de salud que tiene. Le abren todas las botellitas de medicina y riegan en el piso. Es ciego de un ojo completamente. Del otro ojo ya tiene degeneración macular. Entonces tiene que estar mirando así, buscando las pastillitas que no tiene vista. ujú, Tuvo que estar ahí recogiendo todo, poniendo de vuelta todo. ¿Por qué lo hacen? Porque él no quiere pagarles. O sea, mm. como él no paga, le hacen estos tipos de abuso a este hombre de 83 años. Y ¿qué te digo, Lel? Antes del juicio, que fueron 4 años en esta celda, en esta prisión de Polk County, en esta área racista, le mantuvieron en un cuidado intensivo, o sea, un solitario, perdón, en donde le tuvieron 263 días desnudo en una celda con el aire acondicionado a full, con luces luces de estadio, no te exagero, prendidas 24 horas al día, despertándole cada 15 minutos si de algún momento podía dormir, um, con las paredes cubiertas de excremento humano, no poder limpiarlo. O sea, esto es lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Y así les llevaron. Y ahorita, por ejemplo, necesita que le cambien la cadera. Está está hueso a hueso. Ajá. Está con unos dolores fenomenal. No puede quedarse sentado mucho tiempo, echado, parado. Es un dolor fenomenal. Y después, para llevarle a cualquier lado, por ejemplo, a los doctores, les posan los pies y las Ujú. manos y tiene que caminar así, 4 cuadras, en unos dolores fenomenales que a veces, y él dice, no, tengo que ceder, no puedo ir a ver al doctor, si no, no me van a llevar en silla de ruedas como lo que deberían, Claro. prefiero no ir. Y así es para salir afuera. O sea, tanta cosa que la gente no conoce del mundo. Todo el mundo piensa que los Estados Unidos tienen un sistema infalible de justicia, que tratan bien a sus prisioneros. Todo es mentira. Todo es mentira y ocultada acá. ¿Hay alguna forma, hay algún recurso, algún mecanismo para que su padre pueda salir de prisión? No. O sea, te digo, no. Sí hay mecanismos. O sea, el mecanismo legal, por ejemplo, es de llegar por fin a una corte federal. Pero no podemos llegar a la Corte Federal hasta que terminamos la última instancia de justicia, digamos, de proceso en la Florida, que es la resentencia. Mm, ok, Pero la Florida no quiere que vayamos a la Corte Federal, claro. porque ahí, como en todos los otros casos de exonerados, la Corte Federal va a decir una vez más, esta maldita Florida, otra vez pusiste a un latino en el corredor de la muerte sin prueba alguna y le van a sacar. Pero hasta llegar ahí, no sé cuándo va a ser, y que si mi padre está vivo o no. Por eso pedimos al Ecuador. El Ecuador tiene el alcance, tiene el poder, tanto como hizo Italia, como ha hecho España, como ha hecho Inglaterra, que han peleado por su ciudadano, han llegado a pegar esa puerta con puñetes y no dejar de decir, no, no, mañana vamos a hacer esto, no, esto está en esto, no. Seguían pegando, pegando, pegando en toda la parte nacional, internacional, hasta que por fin pudieron sacar a su ciudadano y regresarle a su país, como el Ecuador tiene que hacer con mi padre. Sí hay mecanismo diplomático para hacerlo también, y es lo que puede solucionarse lo más rápido posible. Claro, claro, justamente esta solución pronta con la edad que tiene tu padre. ¿Lo has visitado en este tiempo? ¿Lo han visitado? ¿Se puede visitar? ¿Han tenido contacto con él? Cuéntanos. Podemos visitarle una vez a la semana en un domingo y podemos estar con él desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ok. Entonces, sí le puedo ir a ver. Claro, está en una prisión que queda a más de 4 horas de distancia de aquí, manejando. Ujú. Entonces, es un viaje de todo el día, ¿no?
claro. Am, por COVID no se Ajá. pudo ver. Mm, Entonces yo pasé 17 meses sin poder verle. Como no es sordo, ujú. no le puedo llamar por teléfono, porque en la cárcel, aunque es obligación de tener teléfonos para los sordos, esta cárcel no tiene. Igual, y eso que ya han estado en juicio, que se acaba de cumplir el segundo juicio en contra de las cárceles, porque tienen que estar de acuerdo con el régimen federal para la gente con discapacidades. Ajá, Sí, discapacidad, sí, eso. Entonces deben tener todas estas cosas claro. y no lo tienen, no lo dan. Es decir, es una continua violación a sus derechos como ciudadano eh, y sin duda preocupa. ¿Cuál ha sido el trabajo o cuál ha sido, digamos, estas conversaciones con el gobierno? Ahora es el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Nos comentabas que entre las soluciones más rápidas estaría justamente un tema diplomático que se puede hablar desde Cancillería como Estado ecuatoriano, justamente ir en defensa o buscar la forma de sacarlo de prisión. ¿Cómo ha sido este diálogo? ¿Ya has tenido un acercamiento? ¿Has hablado ya con las autoridades al respecto? ¿Te han recibido? Sí, o sea, hemos llegado a la oreja del presidente Lasso, hemos hablado ya directamente con el canciller, con el procurador general, con la Secretaría de Derechos Humanos, estamos en conversaciones ahora, pero te cuento, verá, hasta el 2009, el gobierno ecuatoriano, los gobiernos ecuatorianos no querían hacer nada. Ya en ese entonces, el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Justicia de esos entonces ya aceptaron la responsabilidad y se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de reparar esa situación. Y parte de eso era de defender a mi padre por todos los medios legales y diplomáticos. Uh ¿Ok? -huh. Eso ya es obligación nacional del país. En ese entonces, yo te digo, antepasado, en las otras administraciones, las presidencias, los ministros de justicia nos han ayudado en presentarnos al frente del gobernador de la Florida, de hacer algún movimiento en Washington. Pero te cuento, nunca llegaron a tomar el liderazgo de que un país que fue violado su soberanía, imagínate primero, sus leyes, coimaron a sus agentes ecuatorianos, se quedaron endeudados ahora con este compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. um, Tiene que haber una demanda. Claro. Y entonces te cuento, por ejemplo, en este tiempo de que mi padre fue secuestrado, no sé si te acuerdas, había un diplomático que trabajaba en la Embajada Americana en Quito, era un hijo de un congresista americano. Ok. En una noche en la floresta pasa un intercambio de palabras en una intersección de dos autos y este gringo saca una pistola en frente de todo el mundo y le asesinó a este otro chico ahí, en la calle de la Reina Victoria y la niña, por ahí. Mm, La arrestaron, la agarraron, testigos, todo el mundo vio lo que pasó. claro. Estados Unidos entró y dijo, perdóname, él es ciudadano americano, devuélvame por favor y vamos a seguir adelante como ustedes quieren. Y el Ecuador dijo, claro, eso es lo que hay que hacer. Le devolvió. Claro, nunca se escuchó más a este hombre, nunca Claro. llegó a la justicia, a esta pobre familia que perdió su hijo, nunca pasó nada para ellos, pero viste el compromiso entre países. Uh Lo único que -huh. estoy pidiendo yo, que se haga Lo lo mismo. mismo. Si entraron acá, coimaron, violaron leyes, el acuerdo de extradición que había, todas estas cosas, el Ecuador tiene que saltar y decir, "Oye, escúchame, esto tiene que corregirse ahorita Estados Unidos. Y no es por pelea contra los Estados Unidos, es pelea porque ya van dos corruptos políticos de la Florida, un detective y un fiscal, que querían que terminaron, sí o no, con el honor de policía del año, fiscal del año en la Florida, nombrados y con todos los ananáis, eso. Uh -huh. Tiene que llegar a hacer justicia a esto. Eso es lo que digo, aquí, como hizo Italia, como hizo España, como hizo Inglaterra, tomar el liderazgo porque tienes los mecanismos ahí de decir, perdóname, ustedes hicieron mal, devuélvame a mi ciudadano Uh -huh. y si quieren seguir con este caso y buscar justicia, por favor, siguen adelante. Tenemos procesos, háganlo.
Claro. legalmente. Eso es lo que tiene que tomar ahorita, presidente Lazo. Cuando me escuchas esto, yo quiero que me escuches, por favor, a tu corazón. Tienes que ser el líder a este pueblo ecuatoriano, demostrar que quieres proteger a este país y esos ciudadanos a la vida. Estamos hablando de vida y muerte aquí. Y que vas a hacer todo ahorita, vas a hacer las demandas como país que se quiere respetar ante el gobierno de Estados Unidos, pedir su ayuda a llevar a cargos criminales contra este fiscal y contra el detective y contra el fiscal general y que le regresen a mi padre al Ecuador. Listo, muchísimas gracias, Francisco, por contarnos esta historia sobre tu padre, sobre lo que ha vivido, sobre las violaciones y justamente en un contexto en el que Ecuador también atraviesa una crisis carcelaria, donde hemos visto también las violaciones que se han dado, la tortura que se han dado, las irregularidades en muchísimos casos también de gente que está detenida sin ser culpable o todos estos procedimientos administrativos y que ahora lamentablemente por esta crisis fueron asesinados dentro de las cárceles, ya habiendo cumplido su tiempo en prisión y un montón de situaciones más. Tener el contexto que también que pasa acá y también tenemos en Estados Unidos ciudadanos ecuatorianos que están viviendo violaciones. Muchas gracias, Francisco. Estaremos atentos por esta resolución, esta audiencia de resentencia que se espera sea lo más pronto y también que desde el gobierno pues actúe también diligentemente en este caso. Un mensaje final, Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad y este espacio y tu consideración. En todo esto quiero agradecer también al pueblo ecuatoriano que nos han apoyado. Ya estamos con más de 53,000 apoyantes en change.org, de lo cual si quieren añadir su firma y su apoyo, por favor, búsquenos en www.nelsonserrano.org. Esa es nuestra página web. Y claro, ahí estamos por Twitter. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Síguenos, por favor, apóyennos, por favor, manden mensajes al presidente Lazo, a los congresistas, a todos que conozcan, por favor, manden esto y piden que hay que hacer algo. Ya ven con lo que está pasando con las cárceles ahí en el Ecuador. Esto es porque la justicia ya no es justa y porque no hay control de esto. Lo primero es la seguridad nacional, la seguridad de los ciudadanos. Necesitamos este tipo de apoyo, que se haga reforma en el Ecuador para sus cárceles allá y que hay ejemplos como lo de mi padre, que se tiene que tomar este sartén del mango y decir, no, aquí para adelante justicia y un gobierno que es representante del país y del ciudadano que nos protege. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Francisco. Hasta una próxima ocasión.